Buenas, este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, pues la dinámica política y económica de los Estados Unidos, pues desde 1919 hasta el 32. Es decir, voy a explicar pues los felices 20, más o menos por encima, el crack del 29 y luego después los años posteriores, la Gran Depresión. Espero hacerlo correctamente porque no soy economista y va a ser una videoconferencia bastante económica. A ver si me sale bien. Bueno, primero explicar un poco qué estaba pasando en los Estados Unidos en los años 20. La década de los 20, conocido también como los felices 20, los rugientes 20. En general, los Estados Unidos habían salido del conflicto bastante indemnes, habían sufrido muy pocas pérdidas humanas, casi ninguna material, era un país rico, pagaban pocos impuestos, el paro estaba más o menos en un 3%, que es básicamente no existente, la libertad económica era muy amplia y en general era un país próspero y crece bastante, un 2-3% anual en la década de los 20. Los sindicatos no eran sectoriales, es decir, funcionaban por actividades económicas y en comparación con los europeos, los sindicatos eran bastante poco poderosos, no tenían tanta fuerza como los sindicatos socialistas y comunistas en Europa. Y bueno, lo que sí que tenía importancia en los Estados Unidos es un fenómeno que se conoce como el Red Scare, el pánico al rojo. Es decir, una parte de la burguesía, de las élites norteamericanas, pues tenían miedo a que hubiera una revolución socialista o comunista en los Estados Unidos. Este miedo era absolutamente infundado porque, como he dicho, los sindicatos, el Partido Comunista existía, los sindicatos no eran tan poderosos como en Europa y no había tanta conflictividad social. Pero bueno, este tipo de miedo, el Red Scare, pues tenía cierta importancia ante las élites de los Estados Unidos. Uno de los exponentes más claros es la creación del FBI, que era una agencia para perseguir el crimen a nivel nacional, y el primer director, Edgar Hoover, que como se puede ver, este es Edgar Hoover de joven, lo tenemos aquí, y aquí de mayor, pues fue el director del FBI y pues estaba obsesionado con la posible conspiración comunista y tenía fichas pues de todas las élites políticas de los Estados Unidos. Edgar Hoover, no confundir con Herbert Hoover, que hablaré después, es una de las figuras políticas en la sombra más importantes de los Estados Unidos, básicamente durante casi 40 años. Bueno, eh, ¿qué pasaba en la política americana en los años 20, años 30? Pues en principio los presidentes fueron todos republicanos de los Estados Unidos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata había metido a los Estados Unidos en la guerra y Woodrow Wilson había acabado siendo demasiado popular, fueron todos republicanos, políticamente eran aislacionistas, eso significa que no querían líos, no querían implicarse en los asuntos de los europeos. De hecho, Woodrow Wilson creó la Sociedad de Naciones, fue el inspirador y luego los Estados Unidos se negaron a entrar en ella, eran aislacionistas. El tema más candente en la política norteamericana estadounidense era la prohibición. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial se había prohibido el alcohol, había surgido pues un próspero negocio de contrabando y tenemos Al Capone, Lucky Luciano, pues mucha gente se había hecho un poco de oro contrabando con alcohol, entonces los republicanos estaban a favor de continuar con la prohibición, la consideraban que era un experimento social muy exitoso y que había bajado el crimen, y los demócratas estaban a favor de acabar con ella. Bueno, en esta situación el presidente era Calvin Coolidge, que se retira y tienen lugar las elecciones de 1928. En estas elecciones se presentan dos candidatos. Uno es Herbert Hoover, lo tenemos aquí hacia la izquierda, el candidato republicano, una persona muy respetada, por ejemplo, incluso para los demócratas. A Franklin Delano Roosevelt tenía bastante buena opinión de él, había estado en Versalles, Keynes, que no hablaba bien de casi nadie, pues también tenía muy buena opinión de él, era muy trabajador, era de profesión ingeniero, también había sido un empresario de negocios, era el candidato republicano, un Wonder Boy y vamos, un chico maravillas y mucha gente tenía mucha confianza en él. El candidato demócrata, que sacó un muy buen resultado, era católico, era el primer candidato católico a la presidencia de los Estados Unidos, de origen irlandés, y aunque consiguió buenos resultados en las ciudades, pues perdió las elecciones en frente de Herbert Hoover, que era un candidato con mucha solvencia. Bueno, Herbert Hoover es famoso por haber iniciado pues, la presa Hoover, que está en la América del Centro. Y bueno, a partir de aquí voy a hablar de qué pasa con la economía de los Estados Unidos, qué pasa entre el 20 y el 29. Bueno, pues es una economía bollante, aunque quizás el crecimiento se haya exagerado, la recuperación de la guerra fue muy rápida, las tecnologías que se habían usado en la guerra ahora se incorporaron a la paz y eso obviamente fue muy positivo para la economía. Los Estados Unidos se convirtieron en el prestamista mundial, mucha gente, muchos estados le debían dinero, pero en realidad no hacían falta que le pagara, porque la economía americana veía bastante bien. Y el país tenía unas reservas de oro muy importantes y se había convertido en un prestamista internacional. Luego después el comercio internacional con América Latina, con productos de lujo, con Europa, pues era bollante y había crecido, a pesar de que habían aprobado pues, una protección arancelaria en la década de los 20. Bueno, a partir de ahora voy a hablar del camino hacia el crash del 29 y yo voy a utilizar una distinción que yo creo que es correcta, que es la distinción entre economía real, que es la producción de bienes y servicios, agricultura, industria, servicios, y la economía financiera, que tiene que ver con temas relacionados con la bolsa, con los préstamos, con los bancos, con los seguros. No sé hasta qué punto esta distinción es buena, pero bueno, a mí me vale para hacer esto un poquito más claro.
¿Qué pasaba? Los indicadores en la economía estadounidense eran básicamente todos positivos, había un aumento de la producción, de la productividad, nuevos inventos, los nuevos métodos, pues eso, el Fordismo de Henry Ford, el Taylorismo. Y bueno, si tenemos que destacar una industria en los Estados Unidos, es la industria del motor. La industria del coche era importantísima y aquí tenemos las dos principales compañías estadounidenses. Sí, durante la guerra la compañía más importante, bueno, antes de la guerra había sido la compañía de Henry Ford, que había creado el Ford T, que era un coche barato. Henry Ford era un ingeniero especializado en bajar costes. Después de la guerra, pues toma mucha importancia la industria General Motors, también hecha por un ingeniero, Alfred Sloan, hablo de memoria, que no solamente hace coches baratos, sino que aparte empieza a hacer coches diferenciados, coches de diseño, diferentes motores. No entiendo mucho de coches, pero bueno, el Cadillac, el Pontiac, el Chevrolet de la General Motors. Entonces, mucha gente en Estados Unidos, esta era la industria más potente, pues tenía un coche de primera mano, de segunda mano, y era importantísima. Bueno, además los Estados Unidos seguían un poco el patrón oro, que era el estándar económico de los años 20, años 30. De esta forma, de forma muy sencilla, los billetes de dólares o de cualquier moneda estaban vinculados al patrón oro. Durante el periodo de entreguerras, las monedas de todo el mundo estaban vinculadas al dólar estadounidense o a la libra británica, y el dólar y la libra británica estaban vinculadas al patrón oro. Y la Reserva Federal, que es una especie del Banco Central de Estados Unidos, pues emitía dólares. Dieron bastante alegría al crédito, imprimiendo dólares y sobre todo al préstamo. No imprimían dólares en billetes, sino que daban préstamos y activaban pues, la economía financiera. Bueno, la economía real. La cosa iba bastante bien, pero a partir de 1928, aunque quizás un poquito antes, se ralentiza. Es decir, dejan de crecer a tanta velocidad. Había demasiada oferta, por ejemplo, bueno, el aumento de la productividad es muy bueno, pero eso había hecho que hubiera cierta sobreproducción, con lo cual se aumenta la oferta de productos, bajan los precios. Existía un capital y un ahorro, así que ese capital y ese ahorro que no se podía usar, pero que la rentabilidad en la economía real no era tan alta, pues mucha gente decidió pasarse a la economía financiera, porque además pues el tema de los préstamos era bastante fácil. Pues había además los bancos tenían bastante dinero, prestaban, y la economía financiera pues se planteó como una alternativa real, nunca peor dicho, a la economía real. Bueno, entonces, a partir de los 27, perdón, hay una expansión del crédito, entonces era mucho más fácil tomar créditos y las acciones pues comienzan a subir de valor. Lo que pasa es que en el 29 estas acciones, estos préstamos estaban claramente sobrevalorados y no respondían al valor real de la economía real. Otra vez lo he vuelto a decir mal. Pero bueno, en este tipo de burbuja participan muchísimas familias americanas, casi 1 millón de personas tenían acciones, 20 millones de familias, y se había creado una burbuja financiera porque la economía real no estaba funcionando pues, al ritmo que debería ir. Bueno, aquí tenemos algunos de los culpables, en mi opinión, de esta burbuja financiera, que son los directores de los bancos centrales. La Reserva Federal, el Benjamin Strong, murió en el 28, y luego aquí está, perdón, está aquí, a la derecha, y luego el jefe, bueno, el director del Banco de Inglaterra, ¿vale? Que es Montagu. Hubo cierta expansión crediticia y las acciones estaban subiendo de valor, y en el 28-29 pues parecía que las acciones iban a subir de forma casi infinita. Bueno, el parón real había tenido lugar en junio del 29. Las acciones habían seguido subiendo un poco por inercia, y el momento clave tiene lugar en la semana entre el 21 y 24 de octubre del 29. El 24 de octubre es el jueves negro, que se produce el pánico financiero, las acciones caen de forma casi vertical y en pocos días habían perdido gran parte de su valor. Pero bueno, esta caída financiera en parte se explica porque la caída de la economía real había tenido lugar antes. Entonces, bueno, aquí hay imágenes de la época, periódicos, el crash de Wall Street, muchos pierden sus ahorros, y enseguida pues este pánico financiero se convierte en imparable. Los magnates, algunos grandes bancos, se reúnen en la Casa Morgan, intentan comprar acciones para que no bajen los precios, pero el 28 de octubre, el lunes negro, continúan bajando. Las ruinas son absolutas, sobre todo pues, la gente que había invertido de forma especulativa, que no tenía una base real detrás, hubo suicidios. Al principio la administración del presidente Herbert Hoover, que había ganado las elecciones, pues no le dio demasiada importancia y no hizo nada. Luego después intentaría hacer alguna cosa que explicaré después. Bueno, lo importante es que esa crisis financiera, esta burbuja que había estallado, se transmite a la economía real y de repente empiezan a quebrar bancos, a quebrar empresas y se convierte en una crisis real. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo mucha gente estaba buscando cash, dinero en efectivo, y vende un coche buenísimo por $100. Bueno, hay una escultura que todavía hoy está en Wall Street, que es el famoso toro, el toro de Wall Street, que se explica un poco el espíritu de la bolsa, ¿no? Que el pánico, ¿no? Las acciones que suben y bajan y arrollan a inocentes. Esto es la imagen de Wall Street, ¿vale? Obviamente hoy en día se hace todo por internet, pero aquí es donde tuvieron lugar los sucesos del crack del 29. Bueno, entonces hay dos formas de explicar un poco esta crisis. Está el modelo, la explicación keynesiana,
¿vale? Que básicamente dice que hubo una parada en la economía real, hubo un crash y se empezó un círculo vicioso que se transmitió a toda la economía. Entonces, ese círculo vicioso básicamente había que romperlo de alguna manera. La explicación liberal era un poco más simple, que es la teoría de la resaca. Es decir, había habido una burbuja financiera y entonces esa burbuja financiera al final hay que dormir la mona y hay que recuperarse. No hay otra forma. Bueno, en cualquier caso, dependiendo de que se explique de una forma o de la otra, el crack del 29, esa burbuja financiera, se transforma en una gran depresión. La economía baja de forma exponencial, desciende el PIB casi un 20%, hablo de memoria, 25% de paro, y esta gran depresión, esta crisis económica, se extiende por muchos años. Y además no se extiende solamente a Estados Unidos, sino también por Europa. Y muchas personas lo relacionan con el ascenso del nazismo. Bueno, aquí son imágenes de época, la gente en el paro, el 25%. Esta imagen es del 36, es una fotógrafa, Dorothea Lange, que hablo de memoria, que es una imagen de cómo esta crisis también afecta pues, a los productores agrícolas, a la gente en paro. Entonces, fue una crisis terrible a la cual los estadounidenses no estaban acostumbrados. Las colas, bueno, aquí pidiendo una sopa gratis, las colas del paro, vamos, el 25% es unas cifras de paro desconocidas en los Estados Unidos hasta la actualidad. Bueno, aquí hay una especie de tabla con estas explicaciones. La voy a intentar explicar rápidamente. Los keynesianos dicen lo del ciclo vicioso, la economía se para, con lo cual si la economía se para, hace falta pues una inversión pública contracíclica, es decir, como si le metiéramos la chispa a un motor para volverla a poner en funcionamiento y para volver a empezar un ciclo virtuoso que reactive la economía. O sea, los keynesianos hablan de la economía se paró, sobre todo se paró la demanda, con lo cual la demanda hay que volver a actuarla. Los monetaristas dicen que, a pesar que pueden estar de acuerdo que se paró la economía, al final fue la falta de liquidez lo que empeoró la crisis, con lo cual lo que había que haber hecho es aumentar la liquidez imprimiendo más dinero y abandonar el patrón oro. La idea es que la crisis tuvo una causa real, pero la falta de liquidez, la falta de crédito hizo que se expandiera. Y como ya he explicado, los economistas de la escuela austriaca, Leonel Robbins, aunque no sea austriaco, los más liberales dicen que el crecimiento fue artificial, producto de la expansión crediticia, con lo cual la idea es dejarles caer. Si se les hubiera dejado caer y no se hubiera hecho absolutamente nada, pues la crisis hubiera durado menos. No sabemos qué hubiera pasado. El caso es que Hoover se enfrentó con una situación absolutamente terrible. Era un presidente muy inteligente, muy trabajador, bastante autoritario. En algunos libros se pone que no hizo nada, pero en la práctica sí que intentó hacer cosas. Por ejemplo, estableció un programa de obras públicas, por ejemplo, la presa Hoover, que os he mostrado una fotografía, el puente de San Francisco, que se empieza un poco antes de que abandonen el poder. Pues establece bueno, o por lo menos deja que se establezca otro arancel sobre productos agrícolas, que era el Smoot-Hawley. Al principio baja los impuestos y luego los sube. Mantuvo la moneda fuerte, que es la crítica a los monetaristas, con lo cual pues la expansión, la economía se ralentizó muchísimo, según los monetaristas, y al final dejó caer los mercados agrícolas, que estaban subvencionados. Bueno, esto es la empresa Hoover, que empieza en el 31 y se acaba en el 36, para proporcionar energía eléctrica pues, al centro de Estados Unidos. Entonces el puente de San Francisco, que es una obra absolutamente preciosa y monumental en la bahía de San Francisco. Y bueno, como he comentado ya, al principio él bajó los impuestos para reactivar la economía, no le salió, aumentó el gasto público, obviamente aumentó el déficit y al final se quedó sin dinero, con lo cual en el 32 tuvo que subir impuestos. En cualquier caso, lo que hizo Hoover no tuvo ninguna repercusión porque la economía continuó cayendo, el punto más bajo de la crisis se alcanzó en el 33, el paro alcanzó un 25% y bueno, básicamente su fama estaba absolutamente colapsada en el 32-33. Por ejemplo, en Estados Unidos, una Hooverville es una villa hecha bolas, una manta Hoover es un papel de periódico, había por ahí un autostopista que decía, si no me llevas, votaré a Hoover. Básicamente su fama como presidente estaba acabada, literalmente. Luego, además, tuvieron lugar en el 32 un incidente político, que es el tema del ejército del bonus. Los antiguos veteranos les habían prometido pues, pensiones al finalizar la guerra, y en el 32 estos veteranos, 25.000 de ellos, marcharon a Washington y acamparon. Acamparon en el Capitolio cerca, ¿no? Y al final fueron disueltos por el ejército, hubo incidentes, quemaron las chabolas, aquí se puede ver una imagen de época, hubo 2 muertos. El encargado de la represión fue el famoso general Douglas MacArthur, que luego intervendría en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si ya había poco en la crisis económica, el conflicto con los veteranos, el bonus army, los incidentes. Luego, además, perdió el apoyo de las iglesias evangélicas protestantes de los Estados Unidos. Estaba claro que Herbert Hoover no iba a ganar las elecciones en el 33. Quien las ganó fue este, que tenemos aquí en la fotografía, que es Franklin Delano Roosevelt, que sería un presidente demócrata, el primero en muchísimos años después de Woodrow Wilson,
que él propondría a los americanos un nuevo trato, el New Deal, para acabar con la Gran Depresión. En realidad el New Deal se empieza más o menos por Herbert Hoover, lo que pasa que Franklin Delano Roosevelt le dio un toque mucho más personal, él sonreía. Hoover, además de vivir una depresión, él mismo tenía una depresión, estaba básicamente pues, con la moral perdida porque no podía hacer nada. Y Franklin Delano Roosevelt fue el primer presidente que tenía plena conciencia de la importancia de los medios y de la importancia de la confianza de la opinión pública. Pero bueno, el New Deal se explicará en otra ocasión, espero que se haya entendido y hasta aquí hemos llegado.